abril de 1941. Dos formaciones militares alemanas distintas casi que compiten para invadir Yugoslavia. De un lado, el GEA, las fuerzas terrestres de la Wehrmacht. Del otro, la Waffen-SS, la rama paramilitar del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Fue esta segunda la que se quedó con la victoria al capturar Belgrado, la ciudad capital yugoslava, con tan solo 6 hombres. Cuando llegaron las tropas de la Wehrmacht, preparadas para una compleja batalla, se encontraron con la sorpresa. Y esa no fue la primera vez que ambas facciones alemanas se midieron entre ellas dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta actitud competitiva era alentada por el propio Adolf Hitler. Quizá fue por eso que en la creencia popular se ha instalado desde hace años que una era mejor que la otra, que la Wehrmacht era menos cruel y demás afirmaciones que ya hemos contemplado en nuestro video anterior de cómo era la vida de un soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿en qué se diferenciaba un soldado de la Schutzstaffel de uno del ejército convencional alemán? ¿Qué requisitos se debían cumplir para ingresar a las filas de la rama paramilitar del partido nazi? ¿Cómo era su entrenamiento? Las respuestas a estas y otras varias preguntas te las contaremos en los próximos minutos, así que ponte cómodo y acompáñanos a aquella Alemania de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Primero hablaremos de los orígenes y sus números generales. La Schutzstaffel, cuya traducción literal al español es escuadras de protección, nació justamente como eso, un pequeño cuerpo de defensa destinado desde su fundación en 1925 a custodiar a Hitler y a brindar seguridad en las reuniones del nazismo. Fue a partir de 1929, bajo el mandato de Heinrich Himmler, que la SS empezó a convertirse en la que sería una de las organizaciones más grandes y poderosas del Tercer Reich. Y con este crecimiento se produjo una división de tareas que constituyó una clara separación de 3 grupos dentro de la fuerza. La Allgemeine SS, o SS General, que hacía las veces de policía y principal instigadora de la política racial de la Alemania nazi. La SS Totenkopfverbände, o Unidades de la Calavera, responsable de los campos de concentración. Y la Waffen-SS, o SS Armadas, las tropas de combate de élite dentro de las Fuerzas Armadas alemanas. Es de este último grupo del cual hablaremos en el video de hoy. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, las Waffen-SS llegaron a contar con más de 900.000 soldados, de los cuales 352.000 murieron en acción y otros 50.000 desaparecieron. Dicho esto, te estarás preguntando cuáles eran los requisitos para servir en ellas. Aquí radica la primera gran diferencia con el GEA, porque si bien con el avance del conflicto las exigencias se fueron relajando, los requerimientos iniciales para formar parte de las Waffen-SS eran muy específicos. Los potenciales reclutas debían, entre otras condiciones, estar afiliados al partido nazi, tener entre 17 y 22 años de edad, aunque los oficiales podían ser mayores, medir más de 1.75 metros de alto, ser capaces de probar varias generaciones de ascendencia aria, presentar un buen estado físico, mínimamente como el solicitado por el ejército, tener una dentadura completa y no tener antecedentes criminales. Lógicamente entenderás que estas medidas restringieron mucho la admisión. De hecho, en los primeros años de reclutamiento, que era inicialmente voluntario, apenas 15 de cada 100 aplicantes eran aceptados. Luego, por necesidad, todo el proceso de selección se fue flexibilizando. Al final, 1/3 de la fuerza terminó siendo conscripta. Pero ¿por qué tanta exquisitez al momento de elegir soldados? Pues porque para Hitler el soldado perfecto debía ser rubio de ojos azules y cumplir con ciertos estándares. Después de todo, las SS eran su cuerpo de protección y por ende debían ser el mejor ejemplo de disciplina y superioridad aria. La siguiente cuestión es el entrenamiento. ¿Eran realmente mejores los soldados de la Waffen-SS que aquellos del ejército alemán? Una pregunta que es siempre semilla de debate. Es verdad que al referirse a este grupo específico de la SS, comúnmente se la denomina como la fuerza de élite del Tercer Reich,
y algunas de sus unidades, en su época de esplendor, llegaron a merecer ese calificativo, equiparándose en calidad con los comandos británicos o los Rangers estadounidenses. Pero lo cierto es que en general, y mucho más desde la mitad de la guerra en adelante, su capacidad no difería demasiado de la de cualquier soldado de la Wehrmacht. En cuanto al entrenamiento básico, según los manuales de la Waffen-SS, era prácticamente el mismo que el del GEA, uno que se centraba en la disciplina, la obediencia y la lealtad, además de la obvia formación en armamento y tácticas de batalla. De todas formas, existían dos diferencias fundamentales. Por un lado, el adoctrinamiento ideológico, que era mucho más elevado que para los soldados convencionales. Los reclutas de las Waffen-SS, en su gran mayoría provenientes de las agrupaciones juveniles nazis, recibían clases sobre nacionalsocialismo y eran vistos como futuros embajadores del nuevo orden. Por otra parte, Himmler puso un marcado énfasis en que sus tropas practicaran mucho deporte, no como algo complementario, sino como una actividad central. Es por ello que a los reclutas se los alentaba a hacer atletismo, boxeo, juegos de pelota, natación y demás actividades deportivas. La razón: según un manual de entrenamiento de la Waffen-SS, el deporte despierta la beligerancia, endurece la voluntad, promueve la autodisciplina y, por lo tanto, eleva el entrenamiento de las SS al nivel de un luchador eficaz en el combate. Continuemos con lo relacionado al armamento y a otra cuestión debatible: si los SS eran más crueles que los soldados de la Wehrmacht. En lo que a armas se refiere, por lo general y como en el entrenamiento, no diferían mucho de las utilizadas por el ejército. Estas son las P-08 Luga y Balta P-38 como armas de mano, y el Mauser Kar-98K, Kar-43, MP-38 y MP-40 como fusiles y subfusiles más característicos. Y en lo que tiene que ver con los crímenes de guerra, si bien popularmente se cree que la SS era más cruel y brutal que las tropas del ejército alemán, está más que comprobado que esto no fue así. Ambas fuerzas cometieron atrocidades. La única diferencia es que la Waffen-SS fue categorizada, en los juicios de Nuremberg, como una organización criminal, engrandeciendo el mito de único culpable de todos los crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto. Por último, y a modo de curiosidad, hablaremos de otros dos aspectos que a primera vista diferenciaban a un soldado SS de uno convencional. Uno, por cuestiones obvias, era el uniforme, con las dos S características como estandarte. Si bien el más asociado a esta fuerza es el de color negro, que fue discontinuado antes de estallar el conflicto, lo cierto es que los más utilizados fueron de color gris y verde, muy similares a los de sus colegas del ejército, aunque bien diferenciables por las insignias. Y otro factor identificativo de un soldado de estas fuerzas de élite era el tatuaje con su tipo sanguíneo en el brazo izquierdo. Este requisito, pensado como un beneficio para tratarlos con preferencia y rapidez por los médicos en el campo de batalla, tuvo un efecto secundario indeseado. Este se convirtió en el principal distintivo usado por los aliados para diferenciar a los prisioneros y luego de la guerra, para arrestar y condenar más fácilmente a los miembros de esta división. En 1925, Adolf Hitler decidió que necesitaba crear un grupo de personas que se dedicara exclusivamente a protegerlo. De ese pensamiento fue que ese mismo año nació la Schutzstaffel, denominación que traducida al español significa literalmente Escuadrón de Protección. Así surgió la que pasaría a la historia como la infame SS. Sin embargo, no siempre fue como se la ha conocido. En sus comienzos no era más que una pequeña milicia política que existía bajo la sombra de las Sturmabteilung, las SA, mucho más numerosas y comandadas en ese entonces por Ernst Röhm, hasta que llegó un hombre que lo cambió todo, Heinrich Himmler. Su primer objetivo fue transformar a esta pequeña milicia en un enorme ejército de élite y de inmediato puso manos a la obra. Las SS debían ser superiores y reemplazar a las SA, a esos soldados de camisas marrones, representantes de la clase trabajadora. Y para ello, el reclutamiento para pertenecer a una fuerza de élite era necesariamente estricto. Pero ¿cuáles eran realmente los requisitos que se debían cumplir para poder ingresar a las filas de las SS?
¿Y qué tipo de entrenamiento realizaban sus miembros? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, quédate con nosotros y acompáñanos a desandar los pasos de la fuerza de élite predilecta de Adolf Hitler. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Oficialmente, para alistarse en las SS, los reclutas debían cumplir con el criterio del alemán perfecto de raza aria definido por el Führer. Debían tener entre 25 y 35 años, medir al menos 1,74 m, ser rubios de ojos claros y no poseer ningún defecto físico. Además, debían tener pruebas fehacientes de la pureza de su ascendencia aria desde el año 1750. Estos requisitos principales fueron estipulados por Himmler para que la imagen de la Schustaffel quede grabada en la historia como eso: una verdadera fuerza de élite racialmente superior y con reclutas que fueran acérrimos seguidores del partido nazi. En este sentido, se decía en aquel entonces que la primera cualidad que tenía que presentar un candidato era la de ser un verdadero fanático del nazismo. De hecho, si la persona demostraba ser abiertamente antisemita, mucho mejor. No obstante, también es cierto que mucho de esto era mera propaganda nazi. Si bien el proceso de selección para ingresar a las SS era estricto, más que para otras fuerzas, no era realmente tan severo como se quería hacer creer. Mejor dicho, comenzó siendo severo, pero al ver que con tantas restricciones solo 15 de cada 100 aplicantes eran aceptados, tuvieron que relajarse varios aspectos. De hecho, al final de la guerra, 1/3 de la fuerza terminó siendo conscripta. Pero más allá de que se convertiría en una fuerza ordinaria, por necesidades típicas de los tiempos de guerra, en la mentalidad de Himmler, las SS eran el símbolo de la pureza y superioridad alemanas. En esta línea de pensamiento, una vez que juraban lealtad a Adolf Hitler, se consideraba que cada uno de los reclutas ya no era un simple individuo, sino parte elemental de algo más grande. Dicho juramento, expresado en posición de firme con el brazo derecho alzado y los 3 primeros dedos de la mano derecha apuntando hacia arriba, era el siguiente: yo te juro, Adolf Hitler, Führer y canciller del Reich, fidelidad y valor. Prometo obediencia hasta la muerte, a ti y a los superiores por ti designados. Que Dios me ayude. Es más, como para un verdadero fanático del nazismo, el cristianismo no era más que otra forma del judaísmo, cada soldado de las SS debía reemplazar los rezos por fragmentos del Mein Kampf, conocido en español como Mi lucha, y cambiar cada retrato que tuvieran de Jesús por uno del verdadero Mesías, el Führer. Tanto consideraba Himmler a su fuerza como una élite biológica de la raza aria, que hasta llegó a ordenar formalmente a sus soldados que procrearan lo más posible con mujeres puras para así extender la especie. Esta orden de procreación fue dictada en octubre de 1939 con 2 objetivos principales: incrementar la población antes de ir a la guerra y asegurar la continuación de la sangre aria. Dicho esto, el siguiente interrogante a revelar es cómo era el entrenamiento de estos soldados de élite. Como ya hemos mencionado, las SS pudieron considerarse realmente fuerzas especiales durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, incluso equiparándose en calidad con los Rangers estadounidenses o con los comandos británicos. Más adelante sus capacidades no diferirían de los de un soldado del ejército convencional alemán, aunque el mito de su particular excepcionalidad perdura hasta la actualidad. En lo que refiere al entrenamiento básico, de acuerdo a lo establecido en los manuales, era muy similar a los del GIA alemán. Se centraba en la lealtad, la disciplina y la obediencia, además de la necesaria formación en tácticas y armamento para la batalla. En lo que se diferenciaba, no obstante, un soldado SS de otro de la Wehrmacht era sobre todo en 2 aspectos: el adoctrinamiento ideológico y el superior estado físico. 2 factores que para Himmler eran claves. Tanto la mente como el cuerpo debían estar a plena disposición del Tercer Reich. Porque claro, un miembro de la Schustaffel tenía la responsabilidad de ser un futuro embajador del nuevo orden a donde quiera que fuese. Y por otra parte debía destacarse físicamente para ostentar su superioridad por pertenecer supuestamente a la élite de la raza aria. Con este fin, Himmler alentaba a sus tropas a practicar deporte como actividad fundamental.
Entre ellos, los instaba a hacer boxeo, atletismo, juegos de pelota y hasta natación. Según un manual de la época, el deporte despierta la beligerancia, endurece la voluntad, promueve la autodisciplina y, por lo tanto, promueve el entrenamiento del SS al nivel de un luchador eficaz en el combate. Lo cierto es que Himmler también hizo uso de un exigente entrenamiento físico que rindió sus frutos para compensar por la falta del entrenamiento táctico y estratégico que hubiese deseado tener para sus hombres. Vale la pena recordar que las SS pasaron de ser una pequeña milicia política a ser una gran fuerza militar en relativamente poco tiempo, por lo que gran parte de su formación militar la obtuvieron realmente de instructores de la Wehrmacht, algo nada excepcional. Hablemos ahora de cómo iban armados los soldados de la temible Schustaffel. Una vez más, en lo que tiene que ver con el tema armamentístico, por lo general los elementos no diferían demasiado de los utilizados por el ejército convencional. Esto es, las P-8 Luga y Balta P-38 como armas de mano, y el Mauser Kar-98K y Kar-43, MP-38 y MP-40 como fusiles y subfusiles más característicos. La diferencia que sí saltaba a la vista eran los uniformes, de color negro o gris, ajustados, con corbata y fabricados por la prestigiosa fábrica Hugo Boss. Esta vestimenta les daba a los soldados de las SS el aire de élite y de superioridad que tanto querían ostentar. Llevaban también, por supuesto, su símbolo de una calavera con dos tibias entrecruzadas. Las SS comenzaron su historia entre 1925 y 1929 con poco más de 250 personas. Para finales de 1932, luego del arribo de Himmler al poder, pasaron a tener alrededor de 52.000. Un año más tarde, 209.000. Y para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la cifra alcanzó los 250.000 miembros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo de la Unión Soviética fue considerado una poderosa maquinaria de músculo, sangre y metal que tuvo la capacidad de chocar frente a frente con las huestes de Hitler y no solo resistió, sino que empujó al lobo hasta su guarida donde, acorralado, se quitó la vida. Si bien luego de este histórico conflicto las fuerzas soviéticas gozaron de una mayor infamia al convertirse en el potencial enemigo de Estados Unidos y la OTAN, es innegable que desde su creación hasta su desaparición han representado uno de los cuerpos más temidos de la Tierra. Lo cierto es que si revisamos atentamente el historial del Ejército Rojo, hallaremos relatos de enormes hazañas o estrategias magistrales, incluso en situaciones donde llevaban todas las de perder. Pero también encontraremos una extensísima cantidad de errores, insuficiencias y desaciertos. Muchos historiadores destacan a los generales soviéticos por ser implacables, mientras que otros los llaman carniceros, dispuestos a sacrificar una infinita cantidad de sus soldados simplemente en pos de la táctica de combate que creían adecuada. No obstante, esto también podría decirse de la estrategia norteamericana en Normandía, o la que ejecutó Alemania al invadir la Unión Soviética y que acabó con su mayor ejército diezmado. Estas contradicciones nos llevan a preguntarnos cómo era el entrenamiento y la preparación de los soldados del Ejército Rojo. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y el rol que las fuerzas de la extinta Unión Soviética cumplieron durante el conflicto, debemos tener en cuenta varios factores. Para comenzar, es importante destacar que el entrenamiento de las tropas era realmente muy variado. En algunas batallas participaron soldados que se habían preparado previamente a 1940, mientras que tras la invasión por parte de los alemanes a las ciudades de los comunistas, en muchos casos los soldados fueron reclutados, armados y enviados a la guerra prácticamente sin formación. En una tercera instancia, tras la recuperación del territorio tomado por las huestes de Hitler y antes de avanzar sobre Berlín, la mayoría de los cuerpos de Stalin estaban compuestos por una mezcla de novatos y veteranos sobrevivientes.
En sus orígenes, rastreables hasta la Revolución de Octubre de 1917, el Ejército Rojo se llamaba la Guardia Roja y era una milicia conformada por trabajadores armados con una menor cantidad de militares o policías que se habían unido al Partido Comunista. Nació con su nombre oficial en 1918 bajo el comando del comisario del pueblo para la guerra, León Trotsky, quien adoctrinó a los nuevos reclutas desde el primer momento para servir tanto a la madre patria como al sueño socialista de Lenin. Pero la gran crisis producida por la guerra civil en Rusia llevó a que para 1925 quedara poco más de 500.000 de efectivos al servicio del país. Aunque los soviéticos intentaron contener la pérdida de soldados integrando a las fuerzas más trabajadoras y movimientos militantes, debieron firmar un tratado secreto con Alemania en el cual se establecieron los entrenamientos cruzados de tropas. Para este punto, los soviéticos se habían quedado sin su semillero militar. La muerte de Lenin y el exilio de Trotsky pusieron en crisis a la institución militar comunista y la necesidad de oficiales llevó a que se redujeran las carreras militares al mínimo, que era de 2 años, mientras que antiguamente tan solo la carrera de armas duraba 3 años. Peor aún, al poco tiempo de recibirse, los oficiales eran ascendidos de rango, lo que redujo la calidad general de los tenientes y almirantes. Este problema se profundizó enormemente en 1937, año en que Stalin, desconfiando de la institución bélica de su gobierno, llevó adelante la Gran Purga Militar. En un solo año se ordenó el aprisionamiento y en algunos casos la ejecución de 30.000 oficiales, entre ellos altos cargos del ejército. Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética, encontró a un país carente de cargos militares, sin toma de decisiones y con un poder centralizado en la figura de Stalin, quien resultó ser un neófito en asuntos bélicos. Las tropas comunistas estaban mal preparadas, mal alimentadas y mal equipadas. Si bien el uniforme que vestían era el tradicional, en muchos casos debieron portar rifles antiguos de la Primera Guerra Mundial o del período revolucionario. A medida que Alemania avanzaba sobre las distintas ciudades soviéticas, aquellos soldados veteranos que habían recibido entrenamiento formal antes de 1941 comenzaron a morir y Stalin organizó una leva general para que los jóvenes soviéticos defendieran la nación. En esa época surgió un oscuro chiste entre los soldados: «Toma este palo, ahora ve a morir por la madre patria». Aunque hoy en día se sabe que esto no era así, de alguna manera refleja lo que sentían los jóvenes rusos al ser reclutados para proteger a su tierra. Se les entrenaba rápidamente en 2 meses, intentando que asimilaran tanto conceptos básicos como lecciones fundamentales o complejas de la forma más veloz posible. En unos pocos días se los entrenaba en tiro, en estrategia militar y supervivencia, entre otros. Esto generó 2 graves problemas. El primero fue que realmente los reclutas no terminaban de incorporar ninguno de los nuevos conocimientos y carecían de práctica en campo. El segundo implicó una gran desobediencia a la cadena de mando o la incapacidad de seguir órdenes de manera marcial, lo que no solo derivó en dificultades en las operaciones, sino que también llevó a muchos generales a despreciar a sus propios hombres y poner deliberadamente sus vidas en peligro. Pese a todo su poder y su estilo dictatorial, Stalin no pudo apartar la vista del problema que él mismo había creado. Por ello decidió perdonar a parte de los oficiales que había encarcelado durante la Gran Purga. Unos 5.000 hombres, que habían tenido la suerte de ir a prisión en vez de morir ejecutados por sus propios soldados, regresaron al ejército para restaurar el orden faltante. A esto se sumó la presencia cada vez más grande del mariscal Zhukov en la toma de decisiones. Zhukov brilló en su rol de organizador de la defensa en Moscú, que resultó relativamente efectiva pero culminó en una exitosa contraofensiva que devastó a los invasores alemanes. Luego de esto sería recordado como un carnicero que estaba dispuesto a dar la vida de hasta el último de sus hombres con tal de que su estrategia funcionara.
La razón detrás de esta terrible fama radica en dos operaciones que él mismo impulsó. La captura del sexto ejército alemán en Stalingrado, que duró meses y costó la vida de millones de soviéticos, y la infame Operación Marte, también conocida como la picadora de carne de Jersey. En esta misión, Zhukov dirigió personalmente el ataque contra las tropas de Hitler que habían huido de Stalingrado y se refugiaban en Jersey. Tras la ofensiva habían muerto 70.000 soviéticos y 134.000 habían resultado heridos. Del lado alemán, las bajas alcanzaron las 40.000, pese a que su fuerza era casi un tercio en relación a la de los soviéticos. Tras recuperarse de los golpes que Hitler asestó a la Unión Soviética, el Ejército Rojo recuperó la compostura. Varios mariscales más se involucraron en la toma de decisiones ofensivas, desplazando ligeramente a Zhukov. Una de las decisiones más efectivas fue la de combinar los batallones de manera que estuvieran compuestos por reclutas inexpertos y veteranos sobrevivientes de la defensa. De esta manera, las tropas contaban tanto con fuerza como con experiencia, mientras se mantenían más fácilmente el orden en las filas y el respeto a los generales. Otra vez confrontando su ineptitud, Stalin permitió a sus generales que recuperaran las formas estratégicas originales que se habían planteado en los tiempos de la revolución y decidió dejar de intervenir directamente en las operaciones. El cambio que causó la retirada del dictador de la mesa de estrategia llevó a un ejército rojo devastado hacia las puertas de la Cancillería del Tercer Reich, mientras varios metros bajo tierra Hitler ponía un arma en su cabeza rodeado por sus peores enemigos. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Historia Militar. Permanece atento a nuestro próximo video.